Acababa de cumplir 65 años cuando me di cuenta de que algo andaba mal. No fue de repente. De hecho, el problema se fue instalando tan lentamente que casi no lo noté. Casi. Mi esposa y yo llevábamos 40 años casados, 4 décadas compartiendo la misma cama, construyendo recuerdos, criando hijos y ahora disfrutando de los nietos. Nuestra intimidad siempre había sido importante para los dos, incluso con el paso de los años. Pero en los últimos 2 años empecé a inventar excusas para acostarme más tarde. Voy a terminar de ver este programa, decía. O bien, tengo que responder algunos correos electrónicos. La verdad, tenía miedo de lo que pasaría, o mejor dicho, de lo que no pasaría, cuando nos fuéramos a la cama. Cada noche se convirtió en una fuente de ansiedad. Cada intento frustrado, en una pequeña muerte para mi ego. Cada mirada comprensiva de ella, en una puñalada en mi corazón. Yo, que siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, profesor universitario jubilado, respetado en mi comunidad, me sentía menos hombre cada día que pasaba. Los médicos decían que era normal a mi edad, que debía aceptar las limitaciones del tiempo. Algunos me ofrecieron la píldora azul como solución, pero los efectos secundarios me asustaban, sobre todo porque mi presión arterial ya no era la misma que antes. Fue entonces cuando descubrí, casi por accidente, una sencilla rutina antes de acostarme que cambió por completo mi vida íntima. No implicaba medicamentos, no necesitaba procedimientos invasivos, no gasté una fortuna. Solo eran 6 minutos antes de acostarme, utilizando ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina ahora mismo. Al principio, pensé que era una coincidencia, quizás un efecto placebo. Pero cuando las noches de fracaso se convirtieron en una conexión genuina con mi esposa, noche tras noche, semana tras semana, supe que había encontrado algo especial, algo que necesitaba compartir con otros hombres de mi edad que estaban pasando por la misma humillación silenciosa. Lo que voy a contar ahora es personal e íntimo. Nunca pensé que hablaría públicamente sobre ello, pero si estás viendo este vídeo, probablemente estés viviendo el mismo infierno silencioso que yo viví. Y mereces saber que existe una solución sencilla que puede restaurar no solo tu función física, sino también tu dignidad y tu matrimonio. Déjame contarte un poco sobre mí, para que entiendas mi historia. Me llamo Carlos. Tengo 68 años. Fui profesor de historia durante más de 30 años antes de jubilarme. Conocí a mi esposa Teresa en la universidad, en los años 70, y llevamos juntos desde entonces. Tenemos 2 hijos, ya adultos, y 4 nietos, que son la alegría de nuestra vejez. Siempre hemos llevado una vida relativamente saludable. Nada extremo. No soy de esos ancianos que corren maratones o hacen CrossFit. Pero caminamos con regularidad. Comemos razonablemente bien y nos hacemos chequeos anuales. Teresa y yo siempre hemos tenido una vida íntima satisfactoria, incluso después de décadas juntos. Por supuesto, no con la frecuencia ni la intensidad de cuando teníamos 20 años, pero seguía siendo una parte importante de nuestra conexión. Nuestra rutina tras la jubilación es tranquila y predecible. Me levanto sobre las 7. Tomo el café mientras leo las noticias. Teresa se ocupa del jardín, que es su orgullo. A veces la ayudo con las tareas domésticas, otras veces trabajo en mi pequeño despacho, escribiendo memorias que probablemente nadie más que mis nietos leerán. Almorzamos juntos, hablando de los hijos, de política, de libros. Por la tarde, solemos salir a dar un paseo por el parque cercano a casa. Algunas veces a la semana, quedamos con amigos para tomar un café o cenar. Los fines de semana, nos visitan nuestros hijos y nietos. Una vida normal, sencilla, pero significativa. El tipo de vejez que siempre había soñado tener.
Pero algo empezó a cambiar hace unos 3 años, cuando tenía 65. Fue gradual, casi imperceptible al principio. La primera vez que falló, lo atribuí al cansancio, a un día estresante, al vino de la cena. Teresa se mostró comprensiva, como siempre. «Ya pasa, cariño», me dijo, y nos fuimos a dormir abrazados. Pero luego volvió a pasar, y otra vez, cada vez con más frecuencia, hasta que se convirtió en la norma, no en la excepción. La comprensión de Teresa empezó a parecerme lástima, y eso era insoportable. Empecé a notar cambios en nuestra relación. No eran grandes discusiones ni conflictos. Quizá eso habría sido más fácil de soportar. Era algo más sutil y doloroso, un distanciamiento físico gradual, menos abrazos espontáneos, menos besos que duraran más de un segundo, menos momentos de intimidad no sexual que siempre habían sido tan importantes para nosotros. Me di cuenta de que incluso evitaba ver películas con escenas románticas a su lado, por miedo a que eso creara una expectativa que no podría satisfacer. Nuestras conversaciones seguían siendo amistosas, pero había temas que ahora evitábamos cuidadosamente, como si camináramos por un campo minado. Teresa intentó abordar el tema varias veces. «¿Podemos hablar de lo que está pasando?», me preguntó una noche. Respondí con evasivas. Cambié de tema. Fingí no entender de qué estaba hablando. Los hombres de mi generación fuimos educados para no mostrar debilidad, para no hablar de problemas íntimos. Esas cosas no se discutían, simplemente se soportaban en silencio. Pero el silencio estaba carcomiendo nuestro matrimonio de 4 décadas. Lo veía en sus ojos. No era decepción ni ira, sino algo peor. Resignación, como si hubiera aceptado que esa parte de nuestras vidas había terminado. Y tal vez eso era lo que dirían los médicos, que era el curso natural de la vida, que debía aceptar las limitaciones de la edad y centrarme en otros aspectos de la relación. Pero yo no podía aceptarlo. No se trataba solo del acto físico en sí, sino de lo que representaba. La conexión, la intimidad, la capacidad de dar y recibir placer con la persona que había amado durante casi medio siglo. Era parte de mi identidad como hombre, como marido, y estaba desapareciendo como arena entre los dedos, por mucho que intentara retenerla. Empecé a observar a otros hombres de mi edad en reuniones sociales, en almuerzos con amigos jubilados. ¿Estarían pasando todos por lo mismo? Nunca lo pregunté directamente, claro, pero notaba pequeñas bromas, comentarios ambiguos, miradas resignadas entre parejas de toda la vida. Parecía que había un acuerdo tácito de que esa era simplemente la realidad de la vejez que todos debíamos aceptar en silencio. Fue en ese periodo cuando noté cambios en otros aspectos de mi vida también. Mi energía general estaba disminuyendo. Me despertaba más cansado, incluso después de una noche completa de sueño. Mis paseos se hicieron más cortos, menos vigorosos. Mi interés por los proyectos y los pasatiempos disminuyó. Era como si una sutil niebla se estuviera instalando sobre mi vida, dejando todo un poco menos vivo, un poco menos real. Mi primera reacción fue la típica: ignorarlo. Empujar esos sentimientos al fondo de mi mente y seguir adelante. Después de todo, era solo una parte natural del envejecimiento, ¿no? Todos los hombres pasan por eso eventualmente. Al menos, eso era lo que intentaba convencerme cada mañana mientras me miraba al espejo y notaba cómo mi cuerpo había cambiado a lo largo de los años. El cabello más ralo, la postura menos erguida, pequeños dolores que aparecían en diferentes lugares cada día. El punto de inflexión llegó en nuestro 40º aniversario de boda. Planeé una sorpresa para Teresa. Reservé una suite en el mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel, 4 décadas antes. Compré champán, flores,
Quería que fuera especial, significativo, y, en secreto, alimentaba la esperanza de que, tal vez, en ese ambiente romántico, lejos de las presiones cotidianas, podría, pero no pude, y ver la expresión de su rostro, primero de esperanza, luego de comprensión forzada, y finalmente de terrible resignación, fue como una puñalada en el corazón. Esa noche, tumbado a su lado fingiendo dormir, tomé una decisión. No aceptaría más esa situación como inevitable. Tenía que haber una solución, y yo la encontraría. Fue a la mañana siguiente de nuestro aniversario de boda cuando decidí afrontar el problema de frente. Cuando volvimos a casa, esperé a que Teresa saliera a su reunión mensual del club de jardinería y me senté frente al ordenador. ¿Abrí una pestaña anónima? Sí, incluso a mis 65 años. Todavía me daba vergüenza buscar problemas masculinos, y comencé mi investigación. Lo que descubrí fue alarmante y al mismo tiempo reconfortante. Alarmante porque la disfunción eréctil afecta a entre el 60 y el 70% de los hombres mayores de 60 años. Reconfortante porque no estaba solo, no era una anomalía. Leí que, en hombres mayores como yo, el problema suele tener múltiples causas. No es solo psicológico, como muchos creen. Con la edad, los vasos sanguíneos pierden elasticidad de forma natural. La circulación se vuelve menos eficiente. Los niveles de testosterona disminuyen gradualmente a partir de los 40 años, algo llamado andropausia, que sería el equivalente masculino de la menopausia femenina. Además, afecciones comunes en las personas mayores, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y los medicamentos utilizados para tratarlas, suelen contribuir al problema. Yo mismo tomaba un medicamento para la hipertensión desde hacía casi una década y nunca lo había relacionado con mi problema reciente. Lo más preocupante fue descubrir que la disfunción eréctil puede ser una señal de alerta de afecciones cardiovasculares más graves. Algunos estudios indicaban que los problemas de erección pueden preceder hasta en 5 años a un evento cardíaco más grave. Era como si mi cuerpo me estuviera enviando una advertencia silenciosa que yo estaba ignorando. Pedí cita con mi médico, un señor unos años más joven que yo, con el que siempre había tenido una buena relación. Aún así, sentarme frente a él y describirle mi problema fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Se me quebró la voz varias veces y sentí que se me enrojecía la cara por la vergüenza. Él, profesional como siempre, me escuchó sin juzgarme. «Carlos, esto es muy común», me dijo después de escuchar mi relato. «Has hecho bien en venir. Muchos hombres sufren en silencio durante años antes de buscar ayuda, si es que la buscan». Me pidió análisis de sangre completos, incluyendo niveles hormonales, glucemia y perfil lipídico. También me derivó a un cardiólogo para una evaluación más detallada de la salud de mi corazón y mi sistema circulatorio. Los resultados confirmaron algunas sospechas. Mis niveles de testosterona estaban significativamente por debajo de lo ideal, incluso para mi edad. Mi colesterol estaba un poco elevado, a pesar de mi dieta relativamente equilibrada. Y había signos de resistencia incipiente a la insulina, un precursor de la diabetes tipo 2. El cardiólogo, tras realizar pruebas complementarias, identificó un estrechamiento moderado en algunas arterias. Nada lo suficientemente grave como para requerir una intervención inmediata, pero definitivamente algo que debía controlar. Las opciones de tratamiento que me presentaron eran variadas. Medicamentos como sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo, las famosas pastillas azules, y sus primos, que aumentan el flujo sanguíneo al pene. Terapia de reemplazo hormonal, para elevar los niveles de testosterona. Dispositivos mecánicos como bombas de vacío. En casos más graves, incluso implantes penianos. Cada opción tenía sus pros y sus contras.
Los medicamentos orales, aunque eficaces para muchos, podían interactuar con mi medicación para la presión arterial, lo que podía provocar peligrosas caídas de la presión arterial. La terapia hormonal presentaba sus propios riesgos, entre ellos un posible aumento del riesgo de cáncer de próstata, un problema que ya había afectado a mi padre y a un tío. Salí de esas consultas con más información, pero también con más preocupaciones. Parecía que cada solución traía consigo nuevos problemas, nuevos riesgos, y algo dentro de mí se resistía a la idea de depender de pastillas para el resto de mi vida, para algo que siempre había sido natural. Además, estaba el aspecto práctico. Los medicamentos debían tomarse con antelación, lo que eliminaba la espontaneidad. Imaginar tener que planificar cada momento íntimo, como si se tratara de una cita médica, parecía destruir la esencia de lo que hacía que esos momentos fueran especiales. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el impacto silencioso que el problema estaba teniendo en todos los ámbitos de mi vida. Empecé a retraerme socialmente. Las reuniones con otras parejas, que antes eran placenteras, se convirtieron en fuentes de ansiedad. Observaba la facilidad con la que otros maridos tocaban a sus esposas. Un brazo casual alrededor de los hombros, las manos entrelazadas sobre la mesa. Y sentía una punzada de envidia e inadecuación. Sin darme cuenta, me fui distanciando físicamente de Teresa, incluso en público, como si temiera que cualquier muestra de afecto pudiera crear una expectativa que no podría satisfacer más tarde. En casa, empecé a dormir en el sofá, cada vez con más frecuencia, utilizando como excusa mis ronquidos o mi insomnio para no compartir la cama con ella. La verdad era que no soportaba acostarme a su lado sabiendo que no podía satisfacerla, ni a mí mismo. Mi autoestima, que siempre había sido saludable, comenzó a desmoronarse. Me sorprendí a mí mismo evitando los espejos, duchándome rápidamente para no tener que mirar mi cuerpo envejecido. Empecé a sentirme invisible, irrelevante, como si la sociedad tuviera razón al tratar a los hombres mayores como seres asexuados y desechables. Teresa, siempre perceptiva, notó estos cambios. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, otra táctica para posponer el momento de irme a la habitación, se acercó y me puso la mano en el hombro. «No se trata solo de sexo, Carlos», me dijo suavemente. «Se trata de la intimidad, de la conexión. Te echo de menos, te echo de menos a ti». Sus palabras me impactaron profundamente porque expresaban exactamente lo que yo también sentía. Me echaba de menos a mí mismo, al hombre que solía ser, la confianza que siempre había tenido, la facilidad con la que nos tocábamos, conectábamos, sin miedo ni ansiedad. Le prometí esa noche que encontraría una solución. No necesariamente una cura milagrosa, sino un camino para restaurar nuestra intimidad, nuestra conexión a todos los niveles. Lo haría por ella, por mí, por lo que habíamos construido juntos a lo largo de 4 décadas. Lo que no sabía en ese momento era que la solución sería mucho más simple y al mismo tiempo más profunda de lo que jamás podría imaginar, y que implicaría un pequeño cambio en mi rutina nocturna que revolucionaría no solo nuestra vida íntima, sino también mi salud y mi bienestar general. Mi búsqueda de una solución comenzó donde comienzan muchos viajes modernos, en Internet. Pasé semanas investigando, leyendo artículos científicos, foros de discusión, blogs de salud. Algunas noches, Teresa me encontraba dormido frente al ordenador, con decenas de pestañas abiertas sobre la salud masculina en la tercera edad. Primero probé las soluciones más obvias. Aumenté mis caminatas de 30 minutos a 1 hora diaria. Empecé a prestar más atención a la alimentación, reduciendo los azúcares y los procesados, aumentando las verduras
las legumbres y las proteínas magras. Dejé completamente el vino en la cena, aunque echaba de menos nuestro ritual de compartir una copa mientras hablábamos del día. Estos cambios trajeron beneficios generales. Perdí algunos kilos, mi presión se estabilizó y dormía mejor. Pero el problema principal persistía. Las noches seguían siendo una fuente de ansiedad, no de placer. Probé suplementos naturales que prometían mejorar la función sexual. Ginseng, maca peruana, Tribulus terrestris. Mi armario de medicamentos parecía una farmacia de productos naturales. Algunos ofrecían pequeñas mejoras, pero nada consistente o lo suficientemente significativo como para restaurar mi confianza. A regañadientes, acepté la receta de un medicamento para la disfunción eréctil que me había recomendado mi médico. Recuerdo ir a la farmacia en otro barrio, lejos de casa, con miedo de encontrarme a algún conocido. Me sentí como un adolescente comprando condones por primera vez, con 65 años a mis espaldas. El medicamento funcionó, técnicamente hablando, pero la experiencia distó mucho de ser ideal. Tuve dolores de cabeza intensos, congestión nasal y un rubor facial tan pronunciado que Teresa me preguntó si tenía fiebre. Además, había algo profundamente insatisfactorio en planificar con antelación cada momento íntimo, en depender de una pastilla para algo que debería ser natural y espontáneo. Tras algunas experiencias con efectos secundarios cada vez más molestos, incluido un episodio de bajada de tensión que me dejó mareado durante horas, decidí que no era lo mío. Fue entonces cuando recurrí a tratamientos alternativos. Leí sobre la acupuntura para la disfunción eréctil y encontré un profesional respetable en mi ciudad. Durante 2 meses, acudí a la consulta semanalmente, tumbándome pacientemente mientras me insertaban finas agujas en puntos específicos del cuerpo. La experiencia era relajante y mejoró mis niveles de estrés, pero no me proporcionó la solución que buscaba. También probé la meditación y las técnicas de mindfulness, siguiendo un programa online específico para hombres mayores. Aprendí ejercicios de respiración, visualización y técnicas para estar más presente en el momento. Esto me ayudó con la ansiedad por el rendimiento que había desarrollado, pero, de nuevo, no resolvió el problema fundamental. La frustración crecía. Había pasado casi un año desde que decidí afrontar el problema, y a pesar de todos los intentos, seguía prácticamente en el mismo punto. Teresa seguía mostrándose comprensiva, pero yo notaba que también empezaba a perder la esperanza. Nuestra relación seguía siendo amorosa y respetuosa, pero esa chispa especial, esa intimidad profunda, se estaba apagando poco a poco. Fue durante ese período de desánimo cuando encontré, por casualidad, un artículo escrito por un médico especializado en salud masculina en la tercera edad. A diferencia de muchos textos que había leído, este no prometía curas milagrosas ni soluciones instantáneas. En cambio, ofrecía una perspectiva diferente sobre el problema. El médico argumentaba que el deterioro de la función sexual masculina con la edad no es inevitable ni irreversible, que muchos de los problemas a los que se enfrentan los hombres mayores son el resultado de décadas de pequeños hábitos nocivos que afectan a la circulación sanguínea, los niveles hormonales y la salud en general, y que, al igual que estos problemas se han desarrollado gradualmente, también podrían revertirse gradualmente con los hábitos adecuados. El artículo se centraba especialmente en la importancia de lo que ocurre en las horas previas al sueño. Según el médico, las actividades, los alimentos y los hábitos nocturnos tienen un impacto desproporcionado en la salud sexual masculina. La calidad del sueño afecta directamente a la producción de testosterona. Ciertos alimentos consumidos por la noche pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, perjudicando la circulación. La luz azul de las pantallas puede interferir en la producción de melatonina, que a su vez está relacionada con la salud hormonal.
El médico proponía una rutina nocturna específica que combinaba algunos alimentos con propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras, ejercicios ligeros de respiración y estiramiento, y una técnica de relajación mental. Prometía que, si se seguía de forma constante durante al menos 3 semanas, esta rutina podría despertar de nuevo la función sexual natural, especialmente en hombres con problemas leves o moderados. Lo que me llamó la atención fue la simplicidad del enfoque. No requería equipos caros, suplementos exóticos ni medicamentos potentes. Solo se trataba de alimentos comunes que probablemente ya tenía en mi cocina, combinados con técnicas sencillas que cualquiera podía aprender. Confieso que era escéptico. Parecía demasiado sencillo. ¿Cómo algo tan básico podía resolver un problema que ni siquiera los medicamentos potentes habían solucionado por completo? Pero, por otro lado, ya había probado opciones más complejas, sin éxito. ¿Qué tenía que perder? Decidí probarlo durante un mes. Si no funcionaba, al menos habría intentado otro enfoque antes de resignarme a mi nueva realidad. El protocolo comenzaba con una bebida específica, aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Una combinación de ingredientes sencillos: miel cruda, canela, un toque de jengibre fresco rallado y agua tibia. Según el artículo, esta mezcla tenía propiedades que mejoraban la circulación sanguínea y reducían la inflamación silenciosa en el cuerpo. A continuación, había una serie de estiramientos suaves centrados en la región pélvica y lumbar, diseñados para aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona genital y relajar los músculos que a menudo se tensan después de un día sentado. Por último, una técnica de respiración y visualización de 10 minutos tumbado en la cama, que combinaba elementos de meditación mindfulness con un enfoque específico en la salud sexual. El protocolo completo duraba unos 20 minutos, de los cuales solo 6 o 7 eran realmente activos: la preparación de la bebida y los estiramientos. El resto era solo relajación. Los primeros días me sentí un poco tonto siguiendo ese ritual. Teresa observaba con curiosidad mientras preparaba mi bebida en la cocina todas las noches. Cuando me preguntó qué estaba haciendo, le expliqué vagamente que era una receta para mejorar el sueño que había encontrado en Internet. No estaba preparado para crear expectativas en ninguno de los dos. La primera semana pasó sin cambios apreciables, salvo un ligero mejoramiento del sueño. Seguí adelante, más por terquedad que por convicción. En la segunda semana, empecé a notar algunas diferencias sutiles. Me despertaba con más energía. Mi estado de ánimo era más estable durante el día. Los dolores articulares, que se habían convertido en parte de mi rutina matutina, parecían menos intensos. Fue en el 16º día cuando noté la primera prueba concreta de que algo estaba cambiando. Me desperté temprano, como de costumbre, y tuve una sorpresa que no había experimentado con regularidad en años: una erección matutina espontánea. Puede parecer algo trivial para los hombres más jóvenes, pero para mí fue como redescubrir una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. Esa primera erección matutina espontánea fue como un rayo de esperanza. Aún no le había dicho nada a Teresa. No quería crear expectativas prematuras. Pero seguí con mi nuevo ritual nocturno religiosamente, ahora con renovada convicción. Déjame compartir exactamente lo que hacía todas las noches, aproximadamente 1 hora antes de acostarme. El ritual completo duraba menos de 20 minutos, y los ingredientes principales eran fáciles de encontrar. Primero, preparaba la bebida que se convertiría en mi aliada en este viaje. En una taza, mezclaba una cucharada sopera de miel cruda, sin pasteurizar, que conserva sus enzimas y propiedades naturales, media cucharadita de canela en polvo, un trocito de jengibre fresco rallado, del tamaño de una uña del pulgar, y completaba con agua tibia, no hirviendo, ya que el calor excesivo destruiría algunas de las propiedades beneficiosas de la miel.
Mientras bebía lentamente esta mezcla, aprovechaba para leer algo ligero o charlar con Teresa. Nada de noticias estresantes ni discusiones sobre problemas. El objetivo era empezar a relajar la mente y el cuerpo. Unos 30 minutos después, hacía una serie de estiramientos sencillos. El primero consistía en tumbarme en el suelo, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, y hacer movimientos circulares con las caderas durante aproximadamente 1 minuto, primero en un sentido y luego en el otro. A continuación, sin cambiar de posición, levantaba las caderas del suelo, manteniendo solo los hombros y los pies apoyados, y aguantaba 10 segundos, repitiendo 5 veces. Por último, hacía el estiramiento de la paloma, una postura sencilla de yoga que abre la zona de la cadera. Estos ejercicios, aunque parecían básicos, tenían un propósito específico: aumentar el flujo sanguíneo a la zona pélvica y relajar los músculos que se tensan a lo largo del día, especialmente en personas que pasan mucho tiempo sentadas. Según el médico que escribió el artículo, la tensión crónica en esta zona puede comprometer la circulación hacia los órganos genitales. La parte final del ritual era la más sencilla, pero quizás la más importante. Me tumbaba en la cama, boca arriba, con las manos sobre el abdomen, y practicaba la respiración profunda durante 5 minutos. Inspiraba lentamente por la nariz, contando hasta 4, aguantaba brevemente y exhalaba por la boca, contando hasta 6. Durante ese tiempo, visualizaba sangre sana fluyendo por todo mi cuerpo, llevando nutrientes y oxígeno a cada célula. Esta técnica combinaba elementos de meditación consciente con visualización dirigida. El objetivo era doble: reducir el estrés, que se sabe que perjudica la función sexual, y dirigir mentalmente el flujo sanguíneo a áreas específicas del cuerpo. Todo el ritual era lo suficientemente sencillo como para mantenerlo de forma constante, incluso en las noches en las que estaba cansado. Y todos los ingredientes eran cosas que ya tenía en casa o que se podían encontrar fácilmente en cualquier supermercado. Después de 3 semanas siguiendo este protocolo, los cambios se hicieron innegables. No eran solo las erecciones matutinas, que ahora se producían casi a diario. Era una sensación general de vitalidad que había regresado. Mi energía durante el día era más constante. Mi estado de ánimo más estable. Incluso mi piel parecía más sana, con mejor coloración. Fue entonces cuando decidí compartir con Teresa lo que estaba haciendo. Un viernes por la noche, después de cenar, le expliqué mi investigación, el artículo que había encontrado y el ritual que había estado siguiendo durante las últimas semanas. Le hablé de los pequeños cambios que ya había notado, sin crear expectativas exageradas. Ella me escuchó atentamente, con esa mezcla de interés y escepticismo saludable que siempre he admirado en ella. ¿Por qué no intentamos descubrir juntos si realmente funciona?, sugirió con una tímida sonrisa que me recordó a la joven de 20 años que conocí décadas atrás. Aquella noche fue un nuevo comienzo para nosotros. No fue perfecto. Todavía había algo de ansiedad por mi parte, algo de vacilación. Pero, por primera vez en años, pude responder plenamente como hombre. Lo más importante no fue el aspecto físico en sí, sino la reconexión emocional que sentimos. La intimidad genuina que se había perdido gradualmente estaba volviendo. En las semanas siguientes, continué con mi ritual nocturno, ahora con Teresa, uniéndose ocasionalmente a mí para la bebida y los ejercicios de respiración. Nuestra vida íntima floreció de nuevo, con una frecuencia y calidad que no habíamos experimentado en años. Fue durante este periodo cuando descubrí algo interesante. La miel, la canela y el jengibre son solo 3 de los ingredientes presentes en el suplemento Alfa-Vita, que descubriría más tarde. Pero ya estaban haciendo una diferencia significativa cuando se consumían de forma concentrada
y en el momento adecuado del día. Aproximadamente 2 meses después de comenzar mi ritual, en una consulta de rutina, mi médico notó mejoras significativas en mis exámenes. Mis niveles de inflamación sistémica se habían reducido. Mi presión arterial estaba más estabilizada. Mis niveles de testosterona, aunque aún no eran ideales para un hombre más joven, habían mejorado significativamente para alguien de mi edad. Cuando le conté la rutina que había adoptado, no pareció sorprendido. Cada uno de estos ingredientes tiene propiedades bien documentadas, explicó. La miel cruda contiene nitrato, que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un potente vasodilatador. La canela mejora la sensibilidad a la insulina y tiene propiedades antiinflamatorias. El jengibre aumenta la circulación y también combate la inflamación. Lo que mucha gente no se da cuenta, continuó, es que la función sexual masculina es esencialmente una cuestión de hidráulica. Depende de una buena circulación sanguínea. Cualquier cosa que mejore el flujo sanguíneo y reduzca la inflamación tendrá un impacto positivo. Y el momento es crucial. El cuerpo realiza la mayor parte de su trabajo de reparación y regeneración durante el sueño, por lo que consumes antes de acostarte tiene un impacto desproporcionado. Fue durante esa consulta cuando mencionó Alfa-Vita, un suplemento que combinaba los ingredientes de mi bebida nocturna con otros componentes beneficiosos como maca, palma enana americana, Tribulus terrestris y ácido alfa-lipoico. Según él, para muchos pacientes, esta combinación ofrecía resultados aún más significativos que los ingredientes aislados. Al principio dudé, ya que mi solución casera estaba funcionando bien, pero sentí curiosidad por saber cómo la versión más completa y concentrada podría mejorar los resultados. Decidí probar Alfa-Vita, manteniendo al mismo tiempo mis ejercicios de estiramiento y respiración nocturna. Las cápsulas simplificaron mi rutina. En lugar de preparar la bebida todas las noches, tomaba 2 cápsulas con agua 1 hora antes de acostarme y luego hacía los ejercicios. La diferencia fue notable desde la primera semana. La misma vitalidad que había comenzado a recuperar, pero ahora más intensa, más consistente. Era como si mi cuerpo estuviera recibiendo exactamente lo que necesitaba, en la dosis adecuada, en el momento ideal. Mi esposa notó la diferencia incluso antes de que yo mencionara el cambio en mi rutina. «Hay algo diferente en ti», me comentó un día. «Tus ojos están más vivos, tu energía es casi contagiosa». Tenía razón. No solo había mejorado mi función sexual, aunque esa mejora era significativa y bienvenida. Era una sensación general de vitalidad que había vuelto a mi vida. Me despertaba con energía, me mantenía activo durante todo el día y dormía profundamente por la noche. Los problemas que había atribuido vagamente a la edad, pequeños dolores articulares, lapsos ocasionales de memoria, cambios de humor, disminuyeron o desaparecieron por completo. Descubrí que Alfa-Vita no era solo un suplemento para hombres con problemas. Era una combinación cuidadosamente formulada de nutrientes que muchos hombres mayores simplemente no obtienen en cantidades suficientes a través de la alimentación moderna. Le estaba proporcionando a mi cuerpo lo que necesitaba para funcionar de manera óptima en todas las áreas, incluida, pero no exclusivamente, la sexual. Han pasado 8 meses desde que comencé mi viaje con el ritual nocturno y, posteriormente, con Alfa-Vita. La transformación en mi vida ha sido tan profunda que a veces me cuesta recordar cómo era antes. Esa sensación constante de cansancio, la resignación silenciosa, la distancia emocional que se había instalado entre Teresa y yo. El cambio más obvio e inmediato fue, por supuesto, en el aspecto sexual de nuestra relación. A mis 68 años, no tengo la frecuencia ni la espontaneidad de mis 20, pero he recuperado algo que creía perdido para siempre.
la confianza y la capacidad. Ya no tengo que evitar las situaciones íntimas por miedo a fallar. Ya no tengo que inventar excusas para acostarme más tarde que mi esposa. Lo más sorprendente, sin embargo, es cómo esta única área ha afectado positivamente a todos los demás aspectos de mi vida. Teresa notó la diferencia antes que nadie. «Has vuelto», me dijo una noche, mientras estábamos acostados juntos. No se refería solo al aspecto físico, sino a algo más profundo: mi presencia, mi energía, mi forma de estar en el mundo. El hombre con el que se casó hace décadas, que había desaparecido gradualmente bajo el peso de los años y las responsabilidades, había regresado. Nuestra comunicación mejoró drásticamente. Hablábamos más, de todo, desde temas cotidianos hasta planes para el futuro, miedos, esperanzas, sueños. El muro invisible que se había levantado entre nosotros, construido con silencios incómodos y temas evitados, se derrumbó por completo. El contacto físico volvió a nuestra vida cotidiana, no solo en la intimidad del dormitorio, sino en pequeños gestos: tomarnos de la mano mientras paseábamos por el parque, un abrazo espontáneo en la cocina, un beso que duraba unos segundos más de lo necesario. Esos pequeños momentos de conexión, que no me daba cuenta de cuánto echaba de menos hasta que los recuperé, renovaron nuestra complicidad. Físicamente, los cambios fueron más allá de la función sexual. Perdí casi 8 kilos sin hacer dietas extremas. Simplemente volví a tener energía para ser más activo. Mis caminatas diarias, que se habían reducido a paseos lentos por el barrio, se extendieron a senderos en el parque estatal cercano. Empecé a hacer jardinería con Teresa, algo que siempre había considerado su hobby, y descubrí el placer genuino de trabajar con las manos, de ver crecer las cosas bajo mi cuidado. Mi último chequeo médico mostró resultados que sorprendieron incluso a mi médico, que lleva más de 15 años controlando mi salud. Mi presión arterial, que luchábamos por controlar incluso con medicación, se estabilizó hasta el punto de que pudimos reducir la dosis del medicamento a la mitad. Mis niveles de colesterol mejoraron significativamente. Mi glucemia, que estaba en el límite de la prediabetes, volvió a niveles saludables. Sea lo que esté haciendo, continúe, me dijo, mirando mis análisis con las cejas levantadas por la sorpresa. Cuando le expliqué sobre Alfa Beta y mi rutina nocturna, asintió con aprobación. Tiene sentido. Le está proporcionando a su cuerpo los nutrientes que necesita para optimizar la función celular y hormonal, y lo está haciendo de manera constante, en el momento ideal del día. Mentalmente, la niebla que parecía haberse instalado gradualmente sobre mis pensamientos, esa sensación de no poder concentrarme durante largos periodos de tiempo, de olvidar nombres o perder el hilo de mis pensamientos en medio de una frase, se disipó casi por completo. Volví a leer vorazmente, como hacía cuando era más joven. Retomé la redacción de mis memorias, ahora con renovada claridad y concentración. Mis hijos y nietos notaron la diferencia. Mi hija comentó durante un almuerzo dominical que parecía más joven, más presente. Mi hijo, siempre más reservado con las emociones, simplemente me abrazó con más fuerza de lo habitual al despedirse después de una visita. Mis nietos, con la brutal honestidad de los niños, dijeron que estaba más guay y menos gruñón. Socialmente, volví a ser la persona que siempre había sido: comprometida, curiosa, participativa. Las reuniones con amigos, que se habían convertido en fuentes de ansiedad y comparación, volvieron a ser momentos de auténtico placer. Retomé viejas amistades que había dejado enfriar. Volví a conectar con compañeros jubilados. Incluso me apunté a un curso de fotografía en la universidad local, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca parecía tener suficiente energía. Una transformación particularmente significativa
se produjo en el aspecto emocional. La irritabilidad que se había convertido en parte de mi personalidad, la tendencia a ver problemas en lugar de posibilidades, la impaciencia ante los pequeños contratiempos, todo ello disminuyó drásticamente. Volví a ver la belleza en lo cotidiano, a apreciar los pequeños momentos, a sentir gratitud por los años que aún me quedan por delante, en lugar de lamentar los que han quedado atrás. Teresa dice que he recuperado mi sentido del humor, ese humor ligero, a veces tonto, que era una parte fundamental de mí, pero que se había perdido bajo el peso de la frustración y la inadecuación que sentía. Volvimos a reír juntos, de verdad, todos los días. Sin embargo, quizá el cambio más profundo ha sido en mi relación conmigo mismo. He recuperado algo que no sabía que había perdido: la dignidad. La capacidad de mirarme al espejo y sentirme orgulloso del hombre que veo reflejado, no por una imagen idealizada de la juventud que quedó en el pasado, sino por el hombre maduro, experimentado y capaz que soy hoy. Comprendí que gran parte de lo que atribuimos vagamente a la vejez, el declive de la energía, la vitalidad, la claridad mental, la libido, no es inevitable ni irreversible. Mucho de ello es el resultado de pequeños desequilibrios nutricionales y hormonales que se acumulan a lo largo de los años, de hábitos que ya no satisfacen las necesidades de un cuerpo en cambio. También me di cuenta de cómo nuestra cultura tiene una visión empobrecida del envejecimiento, especialmente para los hombres. Cómo estamos condicionados a aceptar el declive como algo natural e inevitable. Cómo rara vez hablamos abiertamente sobre la salud sexual en la tercera edad, dejando a millones de hombres sufriendo en silencio, convencidos de que su situación es única o irreversible. Un momento particularmente impactante de esta transformación se produjo durante una reunión del grupo de lectura al que asisto mensualmente. El libro que se discutía ese día trataba, entre otros temas, las relaciones duraderas. En un momento de valentía inusual, compartí brevemente parte de mi trayectoria, cómo había afrontado las dificultades y encontrado soluciones. El silencio que siguió fue revelador. Entonces, uno tras otro, hombres que conocía desde hacía años, algunos desde hacía décadas, comenzaron a hablar. Compartieron sus propias luchas, sus propias historias de frustración, inadecuación, resignación. Algunos habían encontrado soluciones, otros aún las buscaban. Pero todos expresaron su alivio por poder finalmente hablar abiertamente sobre algo que habían cargado solos durante tanto tiempo. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no solo consistía en recuperar mi propia vitalidad y conexión. También se trataba de romper el silencio que mantiene a tantos hombres atrapados en un sufrimiento innecesario. Se trataba de mostrar que hay alternativas al declive pasivo, a la aceptación resignada. Desde entonces, he compartido mi experiencia siempre que siento que puede ayudar a alguien, no de forma invasiva o presuntuosa, sino como alguien que ofrece una posibilidad, un camino alternativo. Varios amigos y conocidos han iniciado sus propios viajes inspirados por mi transformación visible. Algunos han optado por el mismo suplemento que me ayudó. Otros han encontrado soluciones diferentes. Lo importante es que han dejado de aceptar pasivamente el declive como algo inevitable. Teresa, mi compañera en este viaje como en tantos otros, me anima a compartirlo. No te imaginas cuántas parejas están sufriendo en silencio, me dice. Cuánto alivio puede suponer mostrar que hay esperanza, que hay soluciones. Juntos, hemos redescubierto una verdad simple pero profunda. La edad puede cambiar muchas cosas, pero no tiene por qué disminuir nuestra capacidad de conexión, intimidad y placer. No tiene por qué robarnos nuestra dignidad, ni la alegría de vivir plenamente cada día que se nos da. Hoy, al mirar por la ventana de mi despacho al jardín donde Teresa cultiva sus rosas,
Reflexiono sobre el viaje de los últimos 2 años. Ahora tengo 70 años, una edad que, no hace mucho, me hacía sentir como si estuviera al final del camino, especialmente en términos de vitalidad e intimidad. La realidad no podría ser más diferente. Mantengo mi rutina nocturna religiosamente, ejercicios de respiración y estiramientos, seguidos de 2 cápsulas de alfa-beta 1 hora antes de acostarme. Es un ritual sencillo, que lleva menos de 10 minutos, pero que ha transformado por completo no solo mi salud sexual, sino todos los aspectos de mi vida. Muchos hombres de mi edad acaban aceptando el declive como algo inevitable. Se resignan a noches de intimidad frustrada o inexistente, a relaciones que gradualmente se convierten en amistades platónicas, a una identidad masculina disminuida e incompleta. Lo aceptan porque creen que no hay otra alternativa. Yo casi fui uno de esos hombres. Casi acepté como permanente algo que, en realidad, era reversible. Casi permití que años preciosos de conexión íntima con la mujer que amo se desperdiciaran por ignorancia y vergüenza de buscar ayuda. Lo que he aprendido en este viaje, y que me gustaría compartir con todos los hombres que están viendo este vídeo, es que gran parte de lo que atribuimos vagamente a la vejez no es inevitable. Nuestros cuerpos cambian con la edad. Sí, sería una tontería negarlo. Pero muchos de los cambios negativos que experimentamos no son el resultado directo del envejecimiento en sí, sino de pequeños desequilibrios nutricionales y hormonales que se acumulan a lo largo de los años. Imagina tu cuerpo como un coche antiguo, pero bien construido. Con el tiempo, ciertas piezas se desgastan de forma natural, pero con un mantenimiento adecuado, con los aceites y líquidos adecuados, ese coche puede seguir funcionando sin problemas durante muchos años, más allá de lo que muchos considerarían su fecha de caducidad. Eso es exactamente lo que he descubierto con mi rutina nocturna y alfa-beta. No es una cura milagrosa que convierte a los ancianos en adolescentes. Se trata simplemente de proporcionar al cuerpo los nutrientes específicos que necesita, en el momento ideal, para optimizar las funciones que disminuyen naturalmente con la edad. Lo que me impresiona es la simplicidad de la solución. No requiere cirugías invasivas. No depende de medicamentos potentes con efectos secundarios preocupantes. No cuesta una fortuna. Es solo un pequeño cambio en la rutina diaria, unos minutos antes de acostarse, que proporciona al cuerpo de forma constante lo que necesita para funcionar de la mejor manera posible. Si estás viendo este vídeo, probablemente te identificas con parte de mi historia. Quizás estés notando los primeros signos de deterioro, la disminución del deseo, los fallos ocasionales que atribuyes al cansancio, la tendencia creciente a evitar las situaciones íntimas. O quizás ya estés sumido en la frustración total, en el distanciamiento físico y emocional, en la resignación silenciosa que yo conocí tan bien. Quiero que sepas que no tienes que aceptar esto como tu realidad permanente, que hay una alternativa al declive pasivo, al alejamiento gradual del placer y la conexión íntima, que puede haber, en la tercera edad, una segunda primavera, no idéntica a la juventud, pero con su propia profundidad y dulzura. Muchos de mis amigos, inspirados por la transformación visible que vieron en mí, comenzaron sus propios viajes. Algunos solo tenían síntomas leves, otros enfrentaban problemas más graves que los míos. La gran mayoría encontró mejoras significativas siguiendo el mismo protocolo simple. Esa pequeña rutina nocturna, esos ingredientes específicos, esa consistencia diaria. Para mí, alfa-beta simplificó el proceso. En lugar de preparar la mezcla de miel, canela y jengibre todas las noches, aunque todavía lo hago de vez en cuando quiero una bebida caliente y relajante, las cápsulas proporcionan esos ingredientes y otros complementarios en una forma concentrada y conveniente. 2 comprimidos 1 hora antes de acostarme.
seguidos de los ejercicios de respiración y estiramiento, y el efecto es constante y duradero. Teresa bromea diciendo que debería tener acciones de la empresa, teniendo en cuenta cuántos amigos han empezado a tomar el suplemento después de hablar conmigo. La verdad es que comparto mi experiencia no por interés económico, sino porque sé lo que significa recuperar algo que se creía perdido para siempre. Sé lo que significa redescubrir la intimidad, la confianza, la vitalidad, cuando ya se había renunciado a ellas. No estoy sugiriendo que Alfa Vita sea la única solución, ni que funcione exactamente igual para todo el mundo. Cada cuerpo es único, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Algunas personas pueden necesitar intervenciones médicas más específicas dependiendo de las causas subyacentes de sus problemas. Pero si usted, como yo, está enfrentando el deterioro natural relacionado con la edad, si sus exámenes no muestran problemas graves de salud, pero simplemente ya no se siente usted mismo, creo que vale la pena probar este enfoque sencillo y natural antes de recurrir a soluciones más invasivas o medicamentos potentes. Lo más importante es dar el primer paso. Reconocer que hay un problema y que usted merece resolverlo. No por vanidad o por aferrarse a la juventud, sino por su calidad de vida, por su dignidad, por su capacidad de mantener conexiones significativas en los preciosos años que le quedan por delante. Piense en el impacto que su renovada vitalidad puede tener no solo en usted, sino en su relación, en su pareja, en su familia. Piense en la diferencia entre pasar sus años dorados en plena conexión e intimidad, frente a aceptar un distanciamiento gradual y silencioso de la persona que ama. A los 70 años he aprendido que no se trata solo de sexo, aunque este aspecto es importante y gratificante. Se trata de energía vital, de presencia, de la capacidad de comprometerse plenamente con la vida y con aquellos a quienes amamos. Se trata de vivir, no solo de existir, en cada etapa de la vida. Si mi historia te ha resonado, si te has reconocido en las palabras que he compartido, te invito a considerar un simple cambio en tu rutina nocturna. 6 minutos antes de dormir que pueden transformar todos los minutos restantes de tu día. Para mí, Alfa Vita fue un catalizador esencial de esta transformación. Las cápsulas simplificaron el proceso, proporcionando la combinación ideal de ingredientes en la dosis adecuada. Pero el principio fundamental, proporcionar al cuerpo los nutrientes específicos que necesita para optimizar las funciones que disminuyen naturalmente con la edad, puede aplicarse de diversas formas. Lo importante es empezar. Es negarse a aceptar el declive como algo inevitable. Es darse a uno mismo y a sus seres queridos el regalo de una vitalidad y una conexión renovadas en los preciosos años que aún le quedan por delante. La vida es demasiado corta para pasar sus últimos capítulos en una resignación silenciosa, cuando una solución sencilla puede estar literalmente al alcance de su mano. No deje que el silencio, la vergüenza o el escepticismo le impidan recuperar algo que puede transformar profundamente su experiencia del envejecimiento. Este es el mensaje que me gustaría dejar a todos los hombres de mi edad que están viendo este vídeo. No es demasiado tarde. No es irreversible. No es simplemente lo que pasa cuando envejecemos. Hay una alternativa, y puede ser más sencilla de lo que imagina. Teresa y yo celebramos recientemente 42 años de matrimonio. La noche de nuestro aniversario, después de una cena a la luz de las velas y una copa de vino, que ahora puedo disfrutar ocasionalmente sin preocupaciones, la miré a los ojos y vi el mismo brillo, la misma conexión profunda que vi cuando éramos jóvenes. Diferente, sí, madurada por el tiempo, por las experiencias compartidas, por las dificultades superadas juntos, pero presente, viva, vibrante. Eso es lo que te deseo.
No un regreso imposible a la juventud, sino un redescubrimiento de la vitalidad, la conexión y la alegría que son tu derecho natural a cualquier edad. Si quieres saber exactamente qué utilicé, el enlace a Alpha Vita está en el comentario fijado de este vídeo. No es una solución mágica, como he explicado, fue parte de un enfoque más amplio, que incluye esa pequeña rutina nocturna. Pero para mí, y para muchos otros hombres que he conocido a lo largo de este viaje, fue el catalizador que inició una transformación profunda y duradera. Sea cual sea tu decisión, recuerda, te mereces vivir plenamente cada día que se te ha dado. Te mereces la intimidad, la conexión, la vitalidad. Y todo eso puede estar a solo 6 minutos antes de dormir.